Saludos, hoy es martes 23 de mayo, desde Caracas, Venezuela, porque estamos aquí, prácticamente en el centro de los acontecimientos, porque nuestro estudio queda en Bellomonte. Y aquí se ve todo. Mañana la concentración sale de aquí, por cierto, la cual, por supuesto, grabaremos para ustedes, para que la puedan ver a través de nuestro programa Kikosis. Hoy un día muy noticioso porque a final de la tarde, lo primero que apareció Tibisay y Lucena con Nicolás Maduro anunciando las bases de la constituyente. En el último negro del programa, con José Luis Farías, alias El Cachalote, vamos a hacer un análisis sobre lo que pretende esta propuesta constituyente que el Ejecutivo ha lanzado, ya con bases comiciales y todo, para que sea electo en agosto, lo más pronto posible, y que esa constituyente resuelva la actual situación de crisis que tenemos en el país. Ya por ahí es mentira eso, de que va a resolver la actual situación de crisis. Sobre todo porque la Asamblea Nacional ha dicho que vamos a ir a un referéndum para aprobar esas bases de la constituyente. 540 constituyentistas sesionarán desde el Palacio Federal Legislativo. Ustedes se imaginan, la Asamblea donde estaba, o donde funcionó ahorita, que era la vieja Cámara de Diputados, y en el Senado va a funcionar la constituyente. Lo cierto es que van a meter las dos instancias allí. Imaginen el zafarrancho que se va a armar, ya que la Asamblea no va a aprobar ni darle paso a las funciones de la constituyente. Eso será un zafarrancho, si es que acaso llega a aplicarse. Porque esta propuesta de hacer un referéndum puede ser importante dentro del juego político que hay por ver cómo salimos de la actual situación conflictiva. Así se registra la marcha oficialista por la constituyente y pueden ver la foto en el titular. Nosotros estuvimos hoy en la Libertador y la marcha era bastante escuálida, chiquita. Bueno, porque el gobierno ha perdido capacidad de movilización. Le quedan los ministerios, lo que mueve pues la obligatoriedad, pero aquellas fuerzas enormes que la gente se movía porque el comandante Chávez los llamaba, ya eso desapareció con Maduro. El 73% de los venezolanos rechaza la constituyente de Maduro. Esta empresa Atincor es una que yo le creo muchísimo, sobre todo porque Jesús Seguí hasta ahora no se ha apelado en los resultados. Vamos a leerles a ustedes varios de los datos que nos propina esta última encuesta, que son claves para entender lo que está pasando al país. El 74% de los venezolanos no está de acuerdo con la constituyente de Nicolás Maduro. El 78% considera que la gestión del gobierno madurista es mala. Solo el 20% la aprueba. Sobre si existe una dictadura en Venezuela, para el 30% existe una combinación de dictadura con democracia, lo cual significa que para el 79% Venezuela vive de algún modo en dictadura. Solo 18% considera que Venezuela está en democracia. El 73% considera que el gobierno y entes asociados a él, militares, policías y colectivos, son los responsables de la violencia. El 79% de los opositores considera que el gobierno no acepta ninguna de las peticiones de la oposición. Hay que permanecer en las calles de manera indefinida. El 83% de los venezolanos piensan que sí. Hay tres reacciones: exigir fin a la crisis económica, exigir elecciones, exigir la renuncia o destitución de Nicolás Maduro. Para el 53% de los venezolanos, el mejor desenlace político para superar la crisis consiste en convocar elecciones generales. 73% considera que no es factible actualmente el todo o nada que se proponen algunos grupos chavistas y opositores. Seguimos con los titulares. Vamos a ver este video donde este magistrado del Tribunal Supremo de Justicia rechaza la constituyente madurista y le pide al presidente que reflexione. No obstante, debo indicar que al igual que lo señaló la Fiscal General de la República, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente no es la solución a la crisis que sufre el país. Señor presidente, reflexiónelo bien. Las tumbas de nuestra juventud circundan a Venezuela. Basta ya de pérdidas de más vidas inocentes. La historia no nos perdonará a quienes no actuemos en función del interés nacional. Nos hallamos ante una crisis de tal magnitud que no se puede solucionar con la referida constituyente y tampoco
con medidas de represión policial ni militar a las manifestaciones en las calles. Es un momento de grandes decisiones y es su obligación llevar a cabo el consenso definitivo que requiere el país para unas elecciones inmediatas y constructivas para todos. En consecuencia, invoco en usted un espíritu republicano y de apego constitucional en tributo a la patria grande que todos queremos construir. Muchas gracias, señor presidente. Hoy la Asamblea Nacional, que estaba en sesión, rechazó la constituyente, total y absolutamente, y lo llama a desconocerla, llama al pueblo a desconocerlo, va a convocar un referéndum. Esta es una propuesta que había venido circulando y ya como decisión de la Asamblea, pues habrá que implementarla. Por supuesto no será con el CNE, que como vimos hoy, pues está total y absolutamente plegado al gobierno, pero hay maneras en que la propia oposición puede generar una consulta de este tipo. Yo creo que es importante que se haga y sería una manera de responderle con el pueblo, con la gente. Es una manera ofensiva de responderle a Maduro y su propuesta que excluye a todos los que no piensan como él. Maripili Hernández asegura que constituyente es un elemento para dividir a Venezuela. Maripili, que fue pitada allá en Madrid, escribieron cantidad de cosas, pues dice esto. Por cierto que me han llegado muchos datos de Lenny Manuel, por lo menos. Lenny Manuel vive en la Florida. Ustedes se acuerdan que ella es la hija de Manuel, que fue gobernador. Ella se fue de aquí porque primero le allanaron la casa, le dieron unos golpes, empezaron a perseguirla. Fue horrible. Y entonces allá en Florida han empezado a acosarla a ella y a los hijos. Igual con Manuel Hernández, que es hijo de Socorro Hernández. A mí me mandaron una información diciendo que él era un bolichico. Y la verdad es que Manuel Hernández, en la campaña de Capriles, presidió el voluntariado del T3 de Capriles Miami. Porque él está peleado con su mamá, no está de acuerdo con el proceso, ni nada de eso. Esta gente que está mandando estas cacerías tiene que cuidarse porque está metiendo a todo el mundo. Y hay que estar muy pendiente porque hemos visto, ya todo el mundo lo sabe, inclusive la MUS sacó hoy un avisito sobre los audios, de cuidarse de los audios, que estamos presas de los laboratorios, hay mucho invento y mucha gente que quiere pescar en río revuelto y dirige hacia enemigos, adversarios, que por X razón tiene estas campañas, aun cuando son inocentes sus objetivos. No todo el que es familiar de alguien del gobierno es chavista o madurista o responsable de la represión. Allí se da también lo que se da en todo el país. Ese 80% que no quiere a Maduro se da en toda familia, de manera de que no todos los que aparecen en esas cadenas son verdad. Hay que tener cuidado porque, a mi juicio, esas cadenas, esa persecución de bolichicos y familiares, lo que busca es cerrar filas en el gobierno. O sea, decirle a los que están involucrados con la gestión de Maduro, cuidado y se salen de aquí, cuidado y nos abandonan porque les van a caer encima, no los van a perdonar. Esa es la intención de esas cadenas. De todas maneras, hay que estar pendiente, con mucho cuidado porque pagan justo por pecadores. Ya regresamos con todos ustedes. Seguimos con su programa de todos los días, de lunes a viernes, de Caracas, Venezuela. Mucha gente se confunde porque nosotros salimos en Miami en el programa de Carla Angola y Carlos Acosta a las 9:30 de la noche, eso es por Conca, Canal 81. Pero lo hacemos desde aquí, desde Venezuela. Ahí están las marchas, las protestas, todo lo que hemos hecho, donde usted puede ver que nosotros estamos aquí, nosotros nos vivimos afuera. Saludos a mi Carla Angola querida, aunque yo quisiera vivir al lado de Carla Angola, porque yo le dije a Carla que me iba a casar con ella algún día, pero como Alejandro se porta bien, pues he rechazado todas esas ilusiones. Saludos a Carlos Acosta, que también en el Buenas noches hace pareja con Carla y transmiten nuestro programa. Salimos también en España, en nuestro canal tvElvenezolano.com y en nuestras redes Kiko Bautista, Kiko KICO. Bueno, los Grandes Ligas, gracias a Mari Montes y a algunos otros factores, ayer ESPN sacó una especie de pronunciamiento donde aparecen la mayoría de nuestros Grandes Ligas, los más respetados y connotados, aunque todos son respetados y connotados. Y en este caso vemos el titular, que ese es Francisco Cervelli, que es nuestro catcher, que también juega para la selección italiana en el Mundial. Grandes Ligas le responden a Maduro, deje la mentira. Melvin Mora, su contexto, Andy Chávez, todos los peloteros han venido pidiendo rechazo a la represión, no más muerte para eso. Lo interesante es que muchos de estos señores, de estos amigos peloteros,
eran o estaban vinculados de alguna manera al gobierno, no les caía mal el gobierno, pero ahora han sido todos contundentes y eso es lo que hay que ver. Newsweek, en español, las calles de Venezuela lloran de sangre. 52 muertos en 53 días. Qué bárbaro. Y en Barinas ayer 5 muertos. Fiscalía contabiliza al menos 5 muertos tras protestas el lunes en Barinas. Fue horrible lo que pasó en Barinas, el saqueo de todos los comercios, la destrucción todavía se preserva. Me estaban contando, no lo voy a dar como seguro, que hasta la gobernadora, que había sido sustituta de Adán Chávez, la sacaron y pusieron a un oficial de la Guardia Nacional, la ciudad absolutamente turbada, pero la gente sigue protestando con una furia, con una fuerza. Y ese es el estado donde nació el presidente Chávez, que fue uno de los primeros estados donde la familia Chávez ganó todo, pues ocuparon todos los puestos. Bueno, hoy se da este rechazo tan absoluto y esta violencia, y esta represión tan bárbara, tan salvaje. Sube a 52 la cifra de asesinados durante protestas, según la Fiscalía General de Venezuela. 52 muertos. ¿Cuántos más van a morir, Maduro? ¿Cuántos más van a morir? Qué horror. Cabello, Fiscalía no actúa ante violencia por protestas en Venezuela. Bueno, Jagua dijo que la Fiscalía no tenía nada que ver con la constituyente. Y ahora ha pasado a meterse con la fiscal, a darle duro a la fiscal, que ha tenido una posición, la verdad, yo me quito el sombrero frente a la fiscal, porque la fiscal no es opositora, ella está desde el punto de vista institucional dándonos sus apreciaciones de ella y del organismo que ella dirige. Hay gente que la fiscal es farsante, que no sé qué, otros que es un héroe. La fiscal está haciendo lo que tiene que hacer, porque le está hablando al país. Cabildo Metropolitano, la violencia solo le conviene al gobierno, no hay que caer en el juego. Ayer hacemos un análisis que, por cierto, he obtenido muchos comentarios y mi escrito sobre lo que pasó ayer fue ampliamente divulgado, porque el gobierno está promocionando el caos. Hoy, por lo menos, me mandaron un texto del oriente del país, de Lechería, de esa zona de Lechería, Barcelona, Puerto La Cruz, un amigo. Y entonces me decía, le respondía a unos textos y a unos audios que mandan diciendo que los orientales no son como los gochos, que si los orientales fueran como los gochos, pues ya el gobierno hubiera caído. Pues hicieron uno igualito para Caracas, hicieron uno para el Llano, y esas son campañas que yo estoy seguro vienen del gobierno, son laboratorios del gobierno. Ayer pudimos ver cómo el gobierno se disfrazó de resistencia y la protesta que había en Caracas de los médicos, bueno, amaneció todo bloqueado cuando la MUD no había decidido eso. Entonces, el gobierno está jugando a querer más y más caos con el objetivo perverso de culpar a la oposición de la violencia. Por supuesto, esto nos tiene que llamar a la reflexión, sobre todo para preservar que las marchas, que las protestas sean masivas, porque esta idea de mucha represión, el propio gobierno generando caos. Ayer vimos fotos de francotiradores que fueron denunciados por Capriles. Esos mismos francotiradores después agarraron un autobús y lo quemaron en La Bollera, en esa zona. Y ese autobús lo trajo una grúa, lo pusieron ahí para quemarlo, que era uno de esos autobuses viejos que ya no sirven de los panamericanos, y lo hicieron para incriminar a la oposición. Entonces tiene que llamarnos la atención todo esto, para que no se caiga en la trampa y pensemos que es la violencia la protagonista, que son las piedras, las guarimbas, que esos son los protagonistas de la protesta. Los protagonistas son las masas, el pueblo, las grandes manifestaciones. Ahí está el centro de la clave del éxito de la oposición, mantener a la gente en la calle. Por supuesto, hay muchos analistas felices. Ella leía hoy que decía que si las protestas se convierten en violentas, perderán su carácter masivo, y eso es lo que busca el gobierno. El AISAM y el sector de la oposición intentan forzar un paro armado. Bueno, este paro del lunes, que apareció por todos lados, ese no lo había decretado la MUD ni nada. Ese paro armado es un invento. Eso no es, ni tiene nada que ver con las políticas de la MUD. Colectivos amenazan golpear puertas de conspiradores en 23 de enero, porque ahora le están metiendo miedo a la cosa. Entonces van a ir los colectivos casa por casa a buscar, porque ellos saben quién nos cuadrillos para lincharlo, para matarlo, comérselo, qué sé yo, toda una cosa de miedo, ¿no? Guevara, el país se está preparando para el 350. Ya Capriles dijo, estamos en el 350, y aquí lo protestan permanentemente. Lo cierto es que la gente está en la calle.
yo no sé si la desobediencia se decreta o no. Tribunal Supremo de Justicia ordena medidas para proteger libre ejercicio del periodismo. ¿Cómo serán las agresiones de las que hemos sido víctimas los periodistas? De lado y lado. Que hasta el tribunal, que a mi juicio no tiene ninguna entidad para decir absolutamente nada de nada, porque ha perdido el sentido de la jurisprudencia, de la administración de la ley, pues tiene que sacar una aclaratoria como esta. Porque es que los periodistas nos han dado duro. Ayer nos dieron, bueno, hasta con el tobo. Y entonces, o es el gobierno que te lleva preso, que te quita la cámara. Hay un video que pusimos ayer, por cierto, donde agarran un camarógrafo y entonces uno de estos colectivos, mientras la policía agarran al camarógrafo, intenta quitarle sus implementos, bueno, hasta robo. Pero no solo eso, sino que hay sectores de la oposición que agreden a los periodistas en su trabajo, porque dicen que como los medios no dicen la verdad, ellos son cómplices. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo creo que hay que poner cierta racionalidad. La racionalidad es la que nos va a permitir ganar. Y eso hay que imponerla. Y entonces a los periodistas hay que respetarlos, más bien protegerlos, salvaguardarlos, ser solidarios como ellos son con nosotros en toda esta lucha. Vamos al corte y cuando regresemos a estar con nosotros José Luis Farías para analizar la propuesta constituyente del gobierno que hoy fue dada a conocer desde el CNE. Nosotros está José Luis Farías, que siempre está con nosotros, pues es un amigo del alma. Jamás hemos recorrido tanto trecho, tanta peleadera, tanta bomba jalada, porque hemos olido mucha bomba, para analizar la constituyente de Maduro. Llama la atención que el CNE se pronunció inmediatamente, rapidito, y en cambio para las elecciones de gobernadores, aun cuando Tibisay había prometido el cronograma para el primer semestre de este año, nada, nunca apareció, sino en cambio lo de Maduro inmediatamente. Ella es muy diligente a la hora de recibir una orden desde Miraflores. Así fue en el pasado con el innombrable, igual que ahora. ¿Tú estás de acuerdo con la gente que dice que el principal responsable de todos estos pocos muertos de la violencia es el CNE? Creo que sí, sobre ellos reposa una gran responsabilidad porque es el órgano que se suponía, o se supone, está establecido en la Constitución, es el que debe regir toda la materia electoral, que en definitiva los procesos electorales son la válvula de escape para las situaciones de conflicto en las sociedades modernas. Bueno, este CNE hace todo lo contrario, niega esa posibilidad y solamente actúa cuando recibe las órdenes desde el Ejecutivo, muy a pesar de que en la Constitución actual del año 99, de una constituyente, él lo sancionó o le dio un rango superior, un rango de poder independiente público y autónomo. José Luis, en la propuesta de Maduro, 364 constituyentistas, más de la mitad de la propuesta, que llega a 500 y dele, son electos territorialmente en municipios. Caracas tiene no sé cuántos, cada estado tiene. En la propuesta hay unos nominales y hay unos que se eligen por la representación de las minorías, de listas. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, precisando los números, 364 que corresponderían 335 a los diferentes municipios que hay en el país. Es decir, el total de municipios que hay en el país es 335. Y como hay 24 que son capitales, cada capital va a elegir 2, a diferencia del resto de los municipios. De manera que eso sumaría 357. Y 7 van a ser electos por la ciudad de capital, pues la región. ¿Qué es la que más tiene? No es la que más tiene, porque la que más tiene es Zulia, después viene Miranda y después viene Caracas. ¿Maracaibo tiene más que Caracas? No, el caso del Estado, claro. de la entidad. O sea, ahora, pero fíjate... Es una manipulación de toda... Sí, pero una trampa, porque la constituyente está diseñada, ellos contaron primero, hicieron su numerito, entonces ellos pueden perder territorialmente la votación nacional 80-20, como está el país. Pero esos 20 más los que son electos por comunas, sindicatos, estudiantes, etcétera, le puede dar la mayoría muy fácilmente. Seguramente, porque fíjate tú, de esta proporción ellos ya se están asegurando, porque cuando eligen esos 30 y tantos que lo van a elegir 48 por las capitales, más 7 de Caracas son 55. Esos 55 ya ellos tienen la mitad. No importa cuál votación saquen, ellos tendrían la mitad. Por la proporcionalidad. Porque eso van a ser electos por lista. O sea, de 57 ya ellos tienen en el bolsillo 20 y pico, pues, ¿no?
Y por supuesto, porque no importa que tú saques 90-10, si nosotros sacamos 90% y ellos sacan el 10%, a ellos siempre les va a tocar uno de los dos que se van a elegir en cada una de las... Porque ellos están hablando de la proporcionalidad que debe respetarse. Es un criterio que negaron en el pasado, pero y que ahora lo les hacen. conviene. Fíjate, José Luis, pero también la manera en que se distribuyen los municipios es favorable siempre a ellos. En el caso de Apure, Apure tiene un número mayor ¿Qué Caracas? que Caracas. Que Caracas. Solamente porque ellos en Apure tienen fuerza todavía. En teoría. Sí. Entonces, fíjate tú, ellos hablan allí, por ejemplo, Caracas va a tener 7 constituyentes. Esto es importante, incluso, dar algunos números. Caracas va a tener 7 constituyentes, pero Anzoátegui, que no llega a la población de Caracas, va a tener 22. Apure va a tener 8. Va a tener más que Caracas. ¿No? Aragua va a tener 19, Barinas 13, Bolívar 12. Zulia va a tener 22. ¿No? Pero el estado Táchira, que es una cuarta parte de la población del Zulia, algo así, va a tener 30. 30 es tu estado. Sí. Va a tener 30. Sí. Wow. Mira, ahora vayamos a lo sectorial, Ajá. que es ahí donde está la trampa, porque hasta ahora, ¿quién determina quiénes son estudiantes, quiénes son obreros, quiénes son pensionados? ¿De dónde se saca ese registro electoral? Bueno, este registro electoral nadie sabe de dónde va a salir. De acuerdo con lo que está diciendo Maduro, debe ser solicitado por el CNE a los organismos oficiales. Imagínate tú. O sea, imagínate tú quién se lo va a dar. Pero hay un dato importante sobre eso, Kiko, que es que si pudiéramos buscar una metáfora, una imagen, para definir esto, sería fácil decir que Maduro se hizo un metro de 120 centímetros, en vez de un metro de 100, un metro de 120 centímetros, para que esos 20 les sirvan para ir y venir, le rindan. Sí, el proceso de 120, el metro de 120 centímetros que Maduro se ha construido para sí mismo. Ahora, fíjate, pero el caso de lo sectorial, ¿quién va a dar la información? La va a dar el propio Estado. Y además de eso, el Estado se reserva la posibilidad de pedirte a ti, tú te vas a postular, no sé por qué, ¿cuál es tu gremio? Yo soy periodista. Sí, pero aquí no está el de periodistas, aquí está el de los trabajadores. A lo mejor No, entraría no por hay el de los profesionales. trabajadores, no. Pero hay empresarios. No hay empresarios, tú eres empresario. Bueno, Sí, o sea, anótate por donde tú quieras. pudiera. Entonces, claro, el problema es que tú necesitas que un ente Me oficial respalde. te diga que usted es empresario. Si no, usted no se puede inscribir como candidato. No vale fe de cámara. No, aquí el que yo diga, En el el que yo caso de determine. empresario. Y Claro, las porque el federaciones- metro de 120 centímetros le sirve para todo. Ahora, en el caso de las universidades, la matrícula estudiantil, ¿será así o no? Bueno, me imagino yo, pero el caso es que hay un Ministerio de Educación Superior. Entonces, universidades públicas, de acuerdo con esto, universidades privadas y misiones educativas. En las misiones meten al que le dé la pero gana. como tú has visto, Imagínate ellos tú. tienen 4 millones de estudiantes, dicen Sí, ellos, claro. en educación superior. Entonces, bueno, ¿cuánta gente irá a votar allí? Ahora hay una cosa- Pero perdón, esta Ajá. misma gente que va a votar ahí, Vota vota en el otro territorial, lado. vota 2 veces. Bueno, lo que uno no logra entender. Mira, hay una cosa insólita, que es que eso va a funcionar. La Asamblea Constituyente de Maduro con la Asamblea Nacional en el mismo lugar, porque así lo ordena las disposiciones del CNE. Sospecho que será en lo que era el Senado antes, ¿no? El salón elíptico, incluso Ah, lo ahí dice el mismo. Pero ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo te imaginas tú eso? Bueno, que tú sabes que eso sucedió en el año 99. Yo en ese momento era parlamentario. Y al lado contigo funcionaba la Asamblea Nacional Constituyente. En principio estaba el Parlamento, el viejo Congreso Nacional. Y después fue sustituido por el Congresillo. Pero no estaba la crispación, ni que era ahorita. y además ellos tenían mayoría, era al revés. Pues en ese momento. Y a yo los tenía diputados mayoría. opositores, ¿tú te acuerdas? Porque a ti te dieron, cada vez que iban entrando, como le dieron estos días a Delsa, a José Brito, y como le han dado a todo el mundo, Claro. les daban y les pegaban. ¿Cómo no. será ahora? Imagínate, cuando la mayoría opositora en la Asamblea es grande y ellos van a meter 500 personas ahí. Ahora, ¿qué va a decir digamos, la oposición sobre esto? Yo todavía no lo sé. Bueno, pero ya la hay una Asamblea lo primera rechazó. respuesta. Ya hay La una Asamblea primera lo rechazó. respuesta. No, creo que hubo una decisión, un referéndum. Que era un planteamiento que yo había Era un hecho. planteamiento tuyo. Un planteamiento que yo lo había escrito, lo he hecho por diferentes vías, insistiendo en que hay un artículo de la Constitución que garantiza la posibilidad de ir a un referéndum consultivo a preguntarle al pueblo si en efecto ustedes quieren la Constituyente. Asamblea Constituyente que está convocando Maduro.
Ojo, y esto es bueno aclararlo, porque como lo aclaró por allí Maripili Hernández. Maripili Hernández dice, no, yo no estoy en desacuerdo con una constituyente. Yo lo que estoy es en desacuerdo con eso que está con esa constituyente. Con eso que es que todos estamos así. Claro, si nadie puede estar en desacuerdo cierto, con un proceso. Yo señalaba hace ratico que en la lista esas de cazadores, de boliburgueses, de familiares de la gente del gobierno, están empezando a meter gente que no lo es. Y yo ponía el caso de Manuel Hernández, que es hijo de Socorro Hernández, pero es totalmente opositor, a mí me consta. O de Lenny Manuel. A Lenny Manuel se le han aparecido en la Florida, donde ella vive, acusada, decirla porque la metieron en una lista. Ella que es víctima, perseguida del gobierno. Ese es un mapa que está montado sobre el Google Maps. Google Maps, sí. Google Maps, entonces donde usted presiona en Barcelona, España, en Miami, Florida, en Orlando, sí, Florida, y te aparecen los supuestos bolichicos que están residenciados allí. Y bueno, y entonces se procede a eso que llaman ahora escrache. El nuevo bullying, a perseguirlo y a perseguirlos y agredirlos. Insultarlo. Pero ahí hay unos vivos que son los que elaboran todas esas cosas, porque para esos diseños, todo eso requiere de cierta estructura, que están metiendo ahí, ¿cómo es? Unos coleados, unos adversarios. Aprovechando de dejar correr factura que Dios probablemente de dónde vienen. No, además tengo entendido que también hay unos grupos extorsionando, ¿no? Te meten en la lista y, ¿te quieres salir? Claro, así que tengan cuidado con eso. Los choros de siempre. ¿Cómo ves tú el enfrentamiento de Maduro y la constituyente y la oposición y la calle? Freddy Guevara acaba de decir, bueno, vamos al 350, ya Capriles dijo que estamos en el 350. Yo digo, bueno, el 350, declararlo o no, con todo lo que está pasando es como, no sé. Bueno, es que el asunto ese del 350 se ha construido casi que en una suerte de mito, porque la gente se hablaba del 350, eso era como la aplicación de la Carta Democrática, bueno, la aplicación y en qué culmina ese proceso. Siempre hay muchas dudas acerca de cómo se come eso, para usar la vieja expresión. Nadie lo sabe. Lo que sí es cierto es que eso se comerá, cualquiera de esas cosas se comerá, siempre y cuando la gente se mantenga en la calle, pero se mantenga de manera pacífica y no incurra en los escenarios de violencia que ha propiciado el gobierno. El propio gobierno. Que tú escribiste ayer un excelente artículo. Y hicimos el programa explicándole a la gente que el gobierno está auspiciando el caos, llevándonos a la violencia, porque en ese escenario ellos creen no solo que nos ponen como feos, horribles, asesinos, sino que en ese escenario, como ellos tienen más armas, no ganan. Pero ese caos es una concepción heredada de Fidel, que también la tomó de Mao, que ambos jugaron siempre al caos, con aquel Fidel con Mao, con la revolución cultural, que creaba una situación de caos para ellos favorecer su liderazgo. Y bueno, y en cree que a él le va a servir, le va a ser útil. Así es. Bueno, vimos en el caso de Barinas, fíjense que en el caso de Barinas retiraron todas las policías, la Guardia Nacional y dejaron la ciudad. Pero bueno, como esos tipos que lograron quemar autobuses y los bomberos no lo pagaban. O sea, ¿y quién es que está propiciando esos escenarios de violencia? Es obvio, ahí están las imágenes, han pasado cualquier cantidad de testimonios al respecto de que no fue la oposición. Por eso, mientras más pacíficas sean nuestras movilizaciones, mejor resultado tendrán. Gracias por estar con nosotros.